áreas, ahora se ha tenido que tomar de eso y comenzar a trabajar en otros aspectos de salud. Ahora, y esta pandemia, sin darte cuenta, pues lo que ha hecho es darnos cuenta de tres cosas. Por ejemplo, la familia, la economía y tú. O sea, yo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras tú? Ahora, tú me hablas de estrés. Bueno, para mí, yo como psicólogo cognitivo, que yo trabajo básicamente en las ideas, en las creencias de las personas, ¿no? Yo busco cambiar eso, a pesar que las papas queman. Eh, el estrés para mí, pues, si me preguntan como psicólogo, yo busco en una sesión terapéutica que mis clientes se estresen. La pregunta, pero porque sí, yo busco que mis pacientes se estresen, ¿no? El problema no es el estrés, porque el estrés viene a ser prácticamente un componente cognitivo, ¿ok? Porque si tú ves los textos hoy en día de clínicas de salud, dice que situación estresante, dice, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tránsito? ¿No? Obviamente ya nos está etiquetando que eso es una situación estresante, pero para mí no lo es. Entonces, para mí no lo es. Una situación estresante nos están condicionando a que nosotros nos comportemos de esa manera, ¿no? Entonces, el tema del estrés, conjuntamente con el tema de la reactivación económica, que hay detrás de todo eso, Carlos, es un tema bastante, para mí, ¿no? Un tema bajo un concepto diferente de ayudar a las personas a validar las emociones que tienen y no a estar invalidando, porque somos seres humanos emocionales, ¿no? O sea, ¿por qué no sentir estrés? ¿Por qué no sentir ansiedad? Ojo, es como si una persona viene a sesión por problemas de pareja, ¿no? Y los problemas de pareja no existen. O sea, mis problemas personales los llevo a mi relación de pareja, que es otra cosa. Entonces, ese es mi punto de vista. No sé si hasta qué punto puede ser discutible o obviamente no va a ser aceptado por muchas personas, pero la idea es que ayude a la población, ¿no? A las personas a entender tal vez de otra manera diferente ese Quizás tema. se pueda entender mejor si es que nosotros hablamos de un estrés dentro de la normalidad y una situación, digamos, estresante en demasía, ya sea por el trabajo, ya sea por las situaciones, digamos, un poco que contravienen ponerse de acuerdo de repente con otra persona, o estar en una situación, digamos, en la cual nos es difícil tomar una decisión. Quizás podríamos diferenciar el estrés que nos genera pasar una prueba, dar un examen, que es válido, digamos, un poco para poder determinar, digamos, ciertas circunstancias, superarlas, pasar una prueba de actividad física, por ejemplo, correr 100 metros planos y disminuir el tiempo, es estresante. Pero digamos que ese nivel de estrés más bien sería positivo para nuestro desarrollo, más que otro en el cual nos encontramos en situación que no podemos resolver, ¿sí? Claro, tú lo has dicho bien, bien claro, ¿no? ¿Por qué invalidar el estrés? Si el estrés es parte de nuestra vida, ¿no? El estrés genera obviamente estados de angustia, ansiedad, pero obviamente ahí también nos vamos, ¿no? Hay ansiedad sana y ansiedad insana, ¿no? Son dos cosas. Si yo veo que la ansiedad insana está saboteando algunos comportamientos, en estos casos como una entrevista, ¿no? De trabajo tal vez, ¿no? Obviamente yo voy a buscar alternativas de solución a esto, ¿no? Cómo aprender a manejar, ¿no? Pero decir que no debo sentir nada de ansiedad, que debo estar tranquilo, que no debo sentir estrés, pues eso es invalidar a un estado en el cual, es más, el estrés te mueve, el estrés te empuja, el estrés te lleva a cierta, por ejemplo, ¿cómo irías tú a ver un partido de fútbol sin estrés? ¿Cómo irías a ver una película que te gusta sin estrés? ¿Cómo irías a conversar con una persona que tal vez te gusta sin estrés, sin esa ansiedad? O sea, como que le quitaras la sazón a, no sé, a la vida, ¿no? Y sería como un robot, pues, ¿no? Muy mecanizado, no sentir ¿Crees tú nada. que de repente sería necesario identificar ese estrés válido como necesidad y más bien un estrés
hasta cierto punto artificial que a veces nos generamos por no poder tomar una buena decisión, por estar en incapacidad de poder solucionar un problema, que situaciones que a veces nos rebasan y están más allá de lo que podríamos nosotros desarrollar o que podríamos tomar como una respuesta más adecuada. Claro, sí. Ahora, por ejemplo, cuando entran yo recibo una sesión a clientes, ¿no? Y mira, y si es que yo estoy muy estresado y que lo que decía, ¿no? Porque yo también estoy con estrés, ¿no? No es que yo no debo sentir estrés, entonces, ¿qué cosa debes sentir? El estrés te está perjudicando conductualmente, es decir, no puedes dormir, tienes insomnio, estás irritado que gritas a todo el mundo, entonces ya estamos hablando ya no de un estrés, perdón, ya no, sino de un distrés, ¿no? Un estrés crónico en la cual la persona está llevando ese evento o esa situación que tiene que resolver, lo está llevando pues a otros contextos, a otras situaciones, como estoy viendo una película y veo por ahí un libro en la película y lo relaciono con mi marco teórico que tengo que hacer en mi tesis y no termino, y me angustio, ¿no? O sea, estoy llevando a varias situaciones mi situación de estrés, que es normal, que me empuja a buscar, que me empuja pues a recolectar información, lo estoy llevando a otras situaciones en las cuales tal vez tengo que despojarme de todo eso y disfrutar, ¿no? Entonces evaluamos si esa situación, como tú dices, de estrés, está saboteando algunos comportamientos que yo tengo en diferentes áreas de mi vida, ¿no? Eso es diferente. Ahora, y eso tenemos que, ya no sería estrés, eso ya sería un distrés. ¿Y qué cosa es el distrés? Es el estrés crónico, llevar tu estrés a diferentes situaciones, contextos, en las cuales no tiene nada que ver un área de estrés en la cual tú estás pasando, o estás asumiendo, o estás enfrentando. Um, Quizás si nos enfocáramos un poco a marzo de este año, 15 de Ujú. marzo, se da las disposiciones de reclusión o aislamiento en los hogares. Eh, la situación del trabajo se suspende prácticamente para la gran mayoría y algunos pocos continúan haciendo trabajo, digamos, a través de ciertos medios tecnológicos. ¿De acuerdo? Eh, Prácticamente la gran mayoría de las personas hemos regresado a lo que se conoce como la situación, digamos, del paradigma cero. Tenemos que volver a empezar. Siempre he salido de mi casa, me he ido a trabajar a la oficina, me he ido a trabajar a la fábrica o donde sea. Ya no estoy ahí, estoy metido en mi casa. Y conmigo están mis hijos que se iban al colegio y de alguna u otra manera ese tiempo mientras ellos estaban allí yo no los veía el profesor. Ahora tengo que hacerme cargo de las actividades del profesor, acompañar a mi hijo. El problema es que tengo que compartir la computadora con él o con ellos. Aparte, mi esposa también trabajaba y también necesita la computadora. Y entonces ahora empieza que tenemos que desarrollar un nuevo horario de uso de la computadora. Tengo que sumarme a las actividades de la casa, cosa que siempre he evitado como varón y ahora me toca de repente participar en la cocina, hacer limpieza de la casa. Sencillamente no tengo trabajo, mis ingresos se han reducido a los pocos ahorros que tengo y empiezo a mirar las cosas desde un punto de vista, esto es una tragedia. Aquí pasó una guerra y lamentablemente me estoy encontrando en una situación que antes no había previsto. Peor aún para aquellas personas que viven en pocos espacios o en espacios más reducidos, donde por el roce mismo se genera, digamos, cierta beligerancia, cierta necesidad de tratar de sojuzgar al otro para que no me interrumpa. No sé, ¿cómo lo ves tú? Tú Sí, estando, digamos, un me poco has en hecho, situación clínica, puedes mirarlo, digamos, diferente que yo. claro, me has hecho recordar este caso, mira, cuando hubo en marzo y vino la pandemia y todo eso, ¿no? Y todo el mundo a su casa y nadie salía de su casa, ¿no? Y yo me imagino, ¿no? Por ejemplo, venezolanos que habían alquilado una casa y en un ambiente vivían, pues, sin mentirte, 10 familias en un ambiente, 10 familias. Tanto primer piso y segundo piso estaban hacinados 10 familias. Ahora imagínate en una situación de pandemia estar todos los días
ahí metidos las 10 familias, convivir ahí las 10 familias, compartir el baño las 10 familias. Perdóname, Y, Davidcito, pero tu volumen creo que se bajó, no sé. a ver, ahora, ¿cómo está? Uno, dos, Te tres, escucho algo mejor. probando, uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí. Ya, perfecto. Ok. No, te decía, Carlos, que me hace recordar a una familia de venezolanos que habían alquilado una casa, pues vivían 10 porque obviamente pagar... ¿Está bien o Sí, sí, está bien. escucho por ahí un sonido? Sí, Tenían que convivir 10 familias y obviamente pagar cada uno una parte, pero el convivir ahí 10 familias y compartir mañana, tarde y noche en esta pandemia generó pues todo un conflicto, ¿no? Ahora, tú dijiste comenzar de cero, cierto. Ahora, pero hay que ver también, por ejemplo, hay personas que tenían trabajo estable, unos tenían trabajo por horas, trabajo en empresa pública, trabajo en una empresa privada, unos tenían un negocio y la gran mayoría ambulantes, son 70% de ambulantes hoy en el Perú. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene su propia vivencia, cada uno tiene sus propios problemas familiares, personales. Pero hay una cosa que tú has dicho bien claro y que has hecho un ejemplo, ¿no? Carlos, eh, compartir ahora con tu hijo, la computadora, la casa, cosas de la casa. Ajá. Por eso yo dije, hoy en día la pandemia me enseñó tres cosas, me dio darme cuenta de tres cosas, familia, economía y yo. ya. Ajá. ¿Cómo estás tú en este aspecto, no? ¿Por qué? Porque, y yo digo, lamentablemente, ¿sabes qué? La misma vida no nos han enseñado a vivir en familia. Y yo lo voy a decir así de frente como es. No, pues yo te digo, yo he tenido problemas siendo psicólogo, conociendo estrategias psicológicas. Yo he tenido problemas en la familia, ¿no? Para poder adaptarme a este nuevo medio. Eh, ¿Por qué? Porque ya no salgo, trabajo, es más, comenzar a aprender plataformas como Blackboard de otra universidad, la plataforma de la otra universidad, son diferentes plataformas para aprender los mecanismos y todo eso. Y obviamente para mí ya era un estrés, ¿no? Y venían los requerimientos, las demandas, ¿no? Era todo un problema. Entonces, ¿sabes qué? Lamentablemente no nos han enseñado a vivir en familia. ¿Cómo así? Sales, te vas a trabajar y vienes en la noche. Prácticamente tu casa es un hotel. Sí, eso uno de lunes a sábado, ¿no? Y luego llega domingo, tú eres un papá perfecto, un papá responsable, supuestamente sales con tu familia, a tu hijo lo llevas al parque, al cine, con tu esposa, ¿no? Pero entre comillas, ¿quién ha hecho el esfuerzo? Tú no has hecho. Tú has puesto el dinero nada más. ¿Por qué? Porque el que se ha encargado de divertir a tu familia, ¿quién ha sido el cine? ¿Quién más? Los juegos mecánicos o hay algún... Pero tú qué has hecho, ¿no? Por eso, eh, bueno, no hemos aprendido. O sea, ahora estamos reaprendiendo a vivir una vida en la cual yo me comprometa a vivir en familia. Y, y eso ha generado, como salió ahora la nueva tasa de índice de divorcios, ¿no? Que hoy se está viviendo. Porque, ahora, ¿qué? ¿El tema cuál es? ¿Incompatibilidad de caracteres? ¿Cuál es ahora, no? El problema, dice, no es que el niño se estrese, el problema es que el papá no da su tiempo para convertirse en niño tal vez y generar juegos en la casa, juegos de, de tantos juegos de mesa que hay, tantos juegos físicos que existan, pero vamos a ver el compromiso, vamos a ver la motivación, porque cada uno también tiene sus cosas que hacer, sus cosas personales, ¿no? Entonces, ahí, y tú has dicho, ahora, ¿cómo me adapto? Jean Piaget decía una cosa tan interesante, tú que eres un, un sabio en eso de los marcos teóricos, Carlos. Jean Piaget hablaba de la asimilación y la acomodación. Te hablaba que la asimilación es asimilar nuevos conceptos. Por ejemplo, porque hay gente que no se adaptó a la pandemia porque no asimiló nuevas formas de pensar. 2 metros de distancia, ponerse la mascarilla, no salir a la calle. No asimiló esos esquemas. Y por lo tanto, como no asimila esos esquemas, no se va a adaptar, pues, ¿no? No se va a adaptar. Obviamente le va a costar, va a sufrir, va a generar una crisis, ¿no? Pero hay gente que sí lo asimiló, obviamente, ahí intervienen varias variables, obviamente psicológicas, asimiló y obviamente se acomodó, que significa adaptarse a una nueva forma o estilo de vida. Ya. Entonces, y si yo no me adapto, obviamente, es porque no estoy asimilando y por lo tanto no me voy a acomodar. Y ahí entra
pero ¿por qué no asimilo eso? O sea, ¿por qué la gente es desobediente? ¿Por qué la gente, o en plano familiar, ¿no? ¿Por qué ahora no dejas tus cosas y te pones a compartir en familia? ¿Por qué ahora no te das tu tiempo para hacer trabajos con tu hijo? Es como romper ya esquemas establecidos. O sea, y aquí la pandemia nos enseña muchas cosas, ¿no? Tal vez reestructurar la educación, no sé, enseñar a cómo realmente vivir en familia. No sabemos vivir en familia. Ahí es un tema interesante, esto de comenzar, como tú has dicho, de cero, ¿no? Otra vez, y poder adaptarme a este medio nuevo en el cual estoy viviendo. Te mencionaba antes de iniciar esta entrevista eh, sobre un artículo que publicó un diario local que nos daba, digamos, algunas orientaciones y decía ahí para el estrés no planeado. El estrés se planifica. Ese es un titular bastante este, para comentarlo, para discutirlo. Pero en el fondo desarrollaba, digamos, algunas propuestas. Una de ellas decía realizar tareas del hogar. Dice, estas ayudan a sacarnos de la concentración del trabajo. Y dice, no es recomendable tampoco ponerse todas las responsabilidades de la casa sobre uno. ¿Qué hacemos al respecto? El problema es que, según veo yo, hay hábitos que hemos desarrollado que nos impiden justamente desarrollar nuevos hábitos o desarrollar nuevas actividades a las cuales no estamos acostumbrados. Eh, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, decía, no es un problema de voluntad, es un problema de falta de objetivos. O sea, ¿qué vamos a ganar con esto? Si esto es algo que va a ayudarnos y nos convencemos de ello, creemos, o por lo menos él planteaba, se cree que uno le pone el esfuerzo y va contra sus propias costumbres incluso. ¿Qué opinas? Claro, buen punto, ¿no? ¿Cómo romper, tú has dicho bien claro, un hábito, ¿no? Los hábitos son las conductas repetitivas que han sido reforzado y por lo tanto lo uso, ¿no? Bajo, obviamente, intereses, etcétera. Es un hábito. Y ahora me piden que yo haga otra conducta. Obviamente, para hacer una conducta, al inicio lo voy a hacer pues, de una manera pues sin ganas, sin motivación. Pero mientras más conductas repetitivas tú lo haces, así no quieras, obviamente poco a poco esas conductas repetitivas se van a convertir en un hábito. Ahora, la cuestión es, sería bonito que esa nueva conducta hubiera pues entusiasmo, motivación, ganas, compromiso con lo que yo voy a hacer, ¿no? Pero esas variables yo voy a tener que en el proceso, en el camino, inyectarme, ¿no? En el proceso de darme cuenta cuán importante es que yo haga esto en este proceso, ya sea en trabajo o familia, en la cual me encuentro. Pero hay otra cosa, tú lo has dicho bien claro. eh, Nos han entrenado, yo digo otro, ¿no? Nos han entrenado para, o hay mucho interés por la inteligencia, por ejemplo, ¿no? Nos han educado a ser inteligentes, pero se han olvidado de educarnos la voluntad, ¿no? Hay otra cosa, la voluntad. Pero ¿qué hay detrás de la voluntad? Obviamente hay otras variables, esfuerzo, perseverancia, constancia, eh, fortaleza. Entonces, no hay. Entonces, en la nueva generación, obviamente, aunque los jóvenes hoy en día nos han demostrado otra cosa que se creía, ¿no? Pero nos han demostrado cómo pueden cambiar las cosas. Ahora, ¿por qué? Porque sin democracia no hay tampoco salud mental, ¿no? Eso es cierto. En incertidumbre no hay salud mental, pero obviamente hay que aprender a vivir en incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Pero como tú dices, si yo tengo ahora este nuevo plano, ¿no? de situación en la cual yo me encuentro, obviamente, ¿qué importa acá? La inteligencia, importa las variables de lo que llamamos nosotros habilidades blandas, ¿no? O habilidades sociales en las cuales yo tengo que comenzar a sacar y a desarrollar, pero ¿cómo se encuentra esa parte de habilidades sociales o habilidades blandas? ¿No? O más estamos interesados en las habilidades duras, ¿no? ¿Cuál es más importante hoy en día? Tiene que ir de la mano, ¿no? ¿Cuál va? Entonces, yo sé que para muchos va a ser difícil, yo sé que va a generar estrés, yo sé que va a generar este, ansiedad,
pero si yo dejo de estar invalidando las emociones, yo sé que lo voy a hacer, yo sé, porque nos han asustado ya, o sea, no sientas ansiedad. Entonces, ¿qué debo sentir? ¿No? O la ansiedad es malo. ¿Y por qué es malo? La ansiedad no es malo, como decía Víctor Frankl, ¿no? El problema es qué haces con la ansiedad, ¿no? Entonces yo evalúo qué hago con la ansiedad. Ahora sí, ahora yo tengo que formar un nuevo hábito para comenzar a retomar y ver las cosas de manera diferente, ¿no? Y no dejarme llevar por aspectos de que nos dicen o los comentarios. Quizás ¿Sí? si miráramos la ansiedad desde un punto de vista diferente. Estoy ansioso, pero no en el vacío. Estoy ansioso por conseguir algo. Y ese algo lo tengo identificado. Y si ¿Ya? es fácil poderlo identificar, entonces me va a ser fácil incluso superar esa ansiedad y hacer lo que tengo que hacer. Un ejemplo, por decir, es el tema de escalar. Hay unas prácticas que se hacen, digamos, en unos ciertos simuladores donde te enganchan con un arnés y tú empiezas a subir, a escalar. Al principio tienes miedo porque evidentemente estás subiendo sobre algo que no conoces, pero conforme vas subiendo te vas dando cuenta que hay ciertas regularidades, ciertas cosas que antes no habías visto y que en el camino empiezas a plantearte un poco lo que estabas mencionando sobre Piaget. Eh, Asimilar y acomodarme. ¿No es cierto? El problema es eso, cómo nos lanzamos o cómo aprendemos a lanzarnos. Yo recuerdo cuando era joven, un día estábamos en una piscina y estaba con los amigos, yo no sabía nadar y estaba sentado al borde de la piscina y de repente alguien me empujó. Me caí de cabeza, tragué agua hasta por gusto, pero me gustó. Y entonces me volví a sentar y de ahí me volví a tirar, o sea, a echarme hacia adelante. Creo que hasta cierto punto muchos de nosotros necesitamos un poco lo que se dice normalmente cuando alguien aprende a volar, la patadita, ¿no es cierto? La idea es, alguien nos tiene que empujar, alguien nos tiene que convencer, alguien nos tiene que motivar, animar para que esto se produzca. Y evidentemente ese alguien normalmente siempre son los padres que de alguna u otra forma también ya pasaron por eso. Entonces suponemos creo yo, y esa es la pregunta, ¿qué hacemos en esta situación actual? ¿Cuál es el rol de los padres realmente con sus hijos? ¿Cómo manejarnos un poco en esta situación que es estresante definitivamente? Antes no estábamos tan cercanos, ahora sí lo estamos. Y a veces se nos está pidiendo la oportunidad de ser de maestros, ser compañero, ser pareja y ayudar en la casa. Se nos está pidiendo cosas que antes no habíamos visto. Entonces, te pregunto, desde tu punto de vista como consejero, ¿qué nos aconsejarías? ¿Cómo nos ayudarías tú a poder, digamos, un poco replantearnos esta situación? Evidentemente también desde tu punto de vista, porque también tienes una experiencia personal en esta situación. Claro. Mira, tú en la pregunta anterior, creo que no te contesté, ahora que me acuerdo. Tú hablabas de que en el periódico creo que salió un tema del estrés, ¿no? Pero hablaban de un estrés, creo que, ¿cómo era el estrés al camino? ¿Cómo era? No, no planificado, no No planeado. planeado, Ujú. no planeado, y que había algunas recomendaciones que hacer, ¿no? Obviamente. Yo sé que las recomendaciones ayudan a oxigenarnos, ayudan. Es como si tú tienes una ansiedad para exponer en público y te dicen, pues, técnica de relajación, respira, ¿no? Haz meditación y todo eso, ¿no? Ayuda, entrena tu sistema fisiológico, ¿no? A tu respiración. Pero si yo aquí estoy pensando de que no voy a poder, que tengo que hacerlo bien, porque si no lo hago bien soy un incompetente, soy incapaz, ¿no? ¿Y qué van a pensar los demás? Que no sirvo como psicólogo, ¿no? Entonces, obviamente, así te hagas 2 horas de respiración, no te va a ayudar, al contrario, te va a poner mucho más ansioso, ¿no? Entonces, ahora cuando tú me hablas un poco de la consejería respecto a los padres, eso me trae al recuerdo que cuando venía a sesión, ¿no? El psicólogo antiguo, cuando hacía terapia familiar, ¿no? A veces era como el médico que le confrontaba al papá, señor, ¿usted qué está haciendo? ¿No? Usted tiene que hacer esto, al otro, usted le está haciendo sentir mal a su hijo, usted es el responsable, ¿no?
y habíamos creado pues otro problema más en los padres, ¿no? Al contrario, ¿no? La idea era abordarlo de manera empática, ¿no? Sin juicios de valor, Ujú. sin etiquetar, sin juzgar, sin echar la culpa a nadie. Yo sé que la anamnesis es de hoy para atrás, por ejemplo, ¿no? Pero cuando estás tú frente a los padres, obviamente, cómo tú enganchas con ellos, cómo haces lo que llamamos la alianza, ese feeling psicológico con los padres, pero obviamente si tú estás jugando, criticando, etiquetando, eh, confrontando, obviamente no vas a generar un compañero, ahí, una ayuda, sino un enemigo, ¿no? Que ya no va a ir a sesión, etc. Igual, si estamos en familia y vemos que tenemos esta situación en familia, por ejemplo, yo recomiendo, ¿por qué no se hace una asamblea familiar todos los viernes? Se- Pedimos una pizza en familia, después de comer una pizza, comemos, por ejemplo, comenzamos a hacer una asamblea familiar. Cada uno de los elementos de la familia comienza a comentar cómo se sintieron, cómo le están pasando esta semana, qué dificultades han tenido, cómo han actuado ellos, ¿no? Y luego presentar alternativas, ¿no? ¿Qué pueden hacer ante esta situación, ¿no? Ahora, y si es un niño, ayudarle a generar alternativas, ¿no? Pero no darle, sino que ellos generen alternativas a través de ciertos... yo uso, por ejemplo, mucho el diálogo socrático, ¿no? Yo hice esto, ¿y por qué hiciste esto? Bueno, porque yo tenía ganas de hacer esto, bueno, y siempre haces lo que tienes ganas nada más. O sea, vas a hacer en esta vida lo que te gusta solamente o lo que debes hacer, ¿no? Entonces, un poco de diálogo socrático para generar también, darse cuenta, en este caso, a los niños, pero obviamente habría que enseñar en una psicoeducación cómo se hace un diálogo socrático a los padres, ¿no? Para que entiendan y puedan conversar con la familia, ¿no? Es por un lado. Y luego generar juego, por ejemplo, los famosos, Edward de Bono tiene unos excelentes, el creador de los 6 sombreros para pensar, tiene unas excelentes preguntas, ¿no? ¿No? Que en familia, pues se genera una diversión. No me acuerdo cómo se llama, no sé si tú me ayudas. Edward de Bono tiene unos juegos de preguntas que te ponen un caso, una situación, ¿no? Algo así como, ¿no? Un elefante entra en una piscina, cómo sale, ¿no? Edward de Bono tiene miles de este tipo, y es tan divertido. O sea, estamos generando una situación en familia. Ahora, pero en esa asamblea familiar podemos nosotros organizarnos, no imposición, sino tú qué puedes hacer, ¿no? Darnos organizarnos, pero es por un lado, estamos hablando de aspectos externos, pero yo como psicólogo, claro, como consejero lo puedo hacer, pero yo como psicólogo, psicoterapeuta, a mí me interesa, ok, pero detrás de esa persona que va a hacer eso, cómo está, cómo se siente, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Cuando te vas y te encuentras con un amigo después de años, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Te casaste? Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Uno, no tengo. ¿Y por qué no tienes? Yo tengo uno. O falta la parejita. O sea, preguntamos cosas que no tienen sentido, preguntamos cosas que inconscientemente puede estar dañando a la otra persona. ¿Por qué? Porque tal vez no puede tener hijos. O tal vez el hijo que tiene le ha costado pues, por un método artificial, ¿no? Entonces, la pregunta es, si no, yo estoy con una persona, le pregunto yo, le digo, ¿no? Dejamos en sesión, dejo de lado su aspecto, sus cosas que tiene que hacer el trabajo, le pregunto. Y dime, si dejamos de lado esto, ahorita te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes realmente? No es que mi esposa, no, déjame de lado la esposa. ¿Cómo estás tú? No es que mi hijo, no, habla un cosito. Este, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus demandas? ¿Cuáles son tus carencias? ¿Cuáles son tus necesidades que tú tienes? Que se esté involucrando en que no te comprometas tal vez en hacer algo. Y sería bueno que en familia conversemos eso, ¿no? Y que tal vez, o enseñar en psicoeducación a las parejas cómo conversar, ¿no? No, porque, no, tú tienes que hacer esto, no, pero yo tengo que hacer, pero yo ya hice, ¿no? Y entonces entramos a un conflicto, ¿no? Sino, ¿cómo estás? ¿Estás dispuesto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿No? Eh, y comenzamos nosotros a indagar, ¿no? Y la persona se abre, ¿no? Pero ahí entramos también a otro tema. ¿Por qué? Porque tú como varón tenemos una formación antigua
en la cual nos dicen, por ejemplo, el hombre fuerte, el hombre no llora, ya es otro concepto, en la cual tengo que mostrar cierta valentía ante mi familia, cabeza de familia, ¿no? Entonces ya es otro tema que también hay que romper con esos esquemas. Por ejemplo, hoy en día se habla de vulnerabilidad emocional, ¿no? Sí, pero yo soy vulnerable emocionalmente, sí. Y otra cosa es que sea cobarde. O sea, ¿por qué no puedo llorar viendo una película? O, o sea, porque tengo que mantenerme una carátula ahí, ¿no? ¿Por qué no puedo ser vulnerable emocionalmente? O sea, ¿por qué no puedo ser yo mi esencia emocional? Ahora, no quiere decir que esté todo el día llorando, no, sino para poder manifestar emociones, decir cómo me siento, lo que estoy pensando, ¿no? Y que haya congruencia, pues tú dices una cosa, sí, sí, mi amor, yo te quiero, pero no lo manifiesto en mi comunicación no verbal, pues, ¿no? Para que haya esa congruencia, como lo decía Rolando Toro cuando hacía la lloranza, ¿no? Estamos tan desarticulados que por un lado está la emoción, el pensamiento, ¿no? Y la conducta, ¿no? Obviamente ha sido, como dice, fácil llegar a la luna, poner un pie en la luna, ¿no? Hemos hecho unos adelantos tremendos en esa área, pero en el plano emocional, ¿no? Hemos retrocedido a la época de la caverna. Ya no miramos a los ojos, ya no decimos te amo, te quiero, necesito esto, me falta esto, me puedes acompañar en esto, te ves bien, ¿no? Pues ya nos hemos olvidado de todas esas cosas, que obviamente hay que reaprender, y en esta pandemia mucho más todavía, ¿no? Pero ¿quién va a comenzar haciendo eso? ¿Quién? Que espero que ella lo haga para yo hacerlo, ¿no? ¿Dónde está la iniciativa? ¿Cómo nos podríamos enfocar un poco dentro de este tema de salud mental y todos los aspectos que hemos tocado hasta el momento respecto de lo que sería reactivación económica? Las empresas de alguna u otra manera necesitan recuperarse y definitivamente van a tener que eh, o recuperar el personal que de alguna u otra manera dejaron en el camino o traer personal nuevo. Quierase o no, personal nuevo o personal antiguo, de hecho, van a estar con alguna situación de estrés previo por el tema de la pandemia. Hemos visto, y lo mencioné al inicio, que esto de las marchas prácticamente ha sido, desde mi punto de vista, una suerte de válvula de escape para toda esa energía contenida que de alguna u otra manera es propio, digamos, de la situación, ¿no? De aislamiento. ¿Cómo podríamos ir visualizando, por lo menos por la experiencia que tú tienes, respecto de adaptación? ¿Cómo asimilar, cómo acomodarse, digamos, un poco en esta situación? Ya sea en términos individual y por el otro lado, el punto de vista de los jefes, porque son los jefes los que van a tener que aceptar a estas personas para trabajar con ellos. ¿Cómo hacemos para poder enfocarnos un poco en esa línea y poder, digamos, ir observando algunos aspectos que podrían darse, previendo, evidentemente, eh, situaciones violentas, ¿no? Porque en realidad eso es lo que podría ocurrir según mi punto de vista. No sé, ¿qué opinas tú? Bueno, es cierto, hoy en día se habla de, y se ha hecho la famosa reactivación económica en el Perú. ¿Se acuerda? La primera fase, la segunda, la tercera, se han ido abriendo, ¿no? Estaba haciendo la reactivación económica, que en el fondo, ¿qué reactivación económica? Es el poner en dinamismo la economía del Perú. Obviamente, pero para que haya dinamismo tiene que haber, pues, agentes que van a ayudar a reactivar todo esto, ¿no? Yo sé que se puede dar importancia a la economía, ¿ok? Por ejemplo, a la seguridad, ok, a la justicia, ok, pero ¿cómo está el lado de la salud mental? ¿No? ¿Cómo se está viendo eso? ¿No? Ya están comenzando hoy en día, el gobierno, el sistema se ha dado cuenta que la salud mental es imprescindible dentro de un proceso, no solo de pandemia, sino de una situación que está pasando, ¿no? Vemos el problema de la delincuencia, la falta de seguridad. Ahora, pero ahora tú lo has dicho bien claro, estamos ya en una situación de empleo en una empresa y vemos que un jefe ve o tiene que lidiar, ¿no?
con sus trabajadores, obviamente, y no sé si hablarte de la parte más clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque también tengo clientes en que son muchos aspectos, y yo tengo mucho acá que entender aspectos de variables, por ejemplo, la incertidumbre, ¿no? Bueno, La incertidumbre es algo que tal vez hasta ahora muchas personas no lo entienden, la incertidumbre, y buscan certidumbre, ¿no? Pero yo le puedo decir, pero la vida es sin incertidumbre. ¿Por qué buscas certidumbre? Obviamente, por eso buscan controlar las cosas, por eso buscan, se planean tanto, por eso buscan hacer bien las cosas, porque buscan, ¿no? Tal vez detrás de una incertidumbre que hay, ¿no? En ellos. Ahora, eh, la incertidumbre, ¿sabemos vivir la incertidumbre? Por ejemplo, yo sé que mañana no sé qué va a pasar, tal vez en mi contrato ya no estoy yo, o también me han menorado las horas, ¿no? Pero ¿estás preparado para eso? ¿Cómo está la variable ahí de aceptación? Y claro, dice que el tema de frustración es una emoción válida, la frustración. Yo digo, la gente, ¿y por qué no debes frustrarte? La frustración es una emoción válida. La frustración, ¿qué respuesta le doy yo a la frustración, por ejemplo? ¿No? La gente obviamente se deprime, se siente mal, patea el tablero. No, la idea es dar una respuesta resiliente. ¿Y cuál es tu respuesta resiliente ante una frustración? ¿No? O sea, ¿qué alternativas tienes tú? Habría que ver cómo está tanto el jefe o el empleado, cómo están ellos psicológicamente, cómo están el tema, cómo ven la incertidumbre, por ejemplo. Otro, cómo ven la baja tolerancia a la incomodidad, porque vivir en una situación de pandemia es incómodo. ¿Y cómo está tu tolerancia a la incomodidad? Por otro lado, yo llamo el BUS, el bajo umbral al sufrimiento, ¿no? Obviamente, ante situaciones que estás pasando, hay gente que no le gusta sufrir, hay gente que no sabe sufrir, hay gente que huye del sufrimiento, hay personas que lo ven tan catastrófico el sufrimiento, ¿no? Obviamente, si algo así que si no te quiebras, ¿cómo vas a aprender a verte? Si yo veo un edificio que se incendia, luego después del incendio que veo pues las columnas, veo el esqueleto, igual cuando tú pasas por una situación de crisis, de sufrimiento, realmente es ahí donde tú conoces qué cosa no sé si llamarlo, tus bases o tus recursos psicológicos, qué es lo que te falta, qué es lo que no tienes ahora, ¿no? Entonces, en ese proceso de darme cuenta, entonces comienzas tú a construir. Esto me hace recordar, por ejemplo, en la vía militar, cuando trabajaba en la vía militar, cuando ingresaba el cadete a la vía militar, ¿qué hacían? Lo hacían pasar por un sinnúmero de pruebas, ¿no? De hambre, de sed, físico, o sea, ¿cuál era el objetivo? Romper su estructura psicológica. ¿Para qué? Para que ellos adopten una estructura o un perfil militar. ¿Cuál es? Fortaleza, templanza, valentía, honor, patriotismo, ¿no? Entonces, igual, tal vez si tomamos esta situación eh, que me rompió mi estructura psicológica, ahora yo me voy a observar a mí cómo estoy yo como jefe, ¿no? Si antes era un jefe soberbio, autosuficiente, ¿no? Que es más, me sentía autoestima cada vez que mandaba, tenía valía personal cada vez que yo dirigía, pero ahora que no dirijo a nadie, me siento pues una persona que no tengo valor, ¿no? Y estoy comenzando a hincar tal vez ahí por la computadora, ¿no? Viendo los errores, los defectos para sentirme de alguna manera válido, ¿no? Y cómo vemos por ahí al empleado, cómo se siente. Una persona que tal vez tenía problemas hacía bien las cosas porque se sentía valioso, ¿no? Pero ahora no va a tener el premio ni que quien le halague, ¿no? Porque trabaja más de tipo individual. Entonces, yo más me centro en esas variables de incertidumbre, de hábito, de baja tolerancia a la frustración, baja tolerancia a la incomodidad, ¿no? Para poder ver, y es más, los recursos de afrontamiento al estrés, ¿no? Yo entiendo, no digo que es malo, ¿no? De que tengas esas actividades que tú me dijiste del estrés, ¿no? Que recomienda el periódico, ¿no? Con respecto a hacer en casa, etcétera, pero hay afrontamientos al estrés que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Estrategias que obviamente te enseña el psicólogo, afrontamiento al estrés a través de, obviamente, del cambio de la estructura de pensamiento, del paradigma, para comenzar a ver las cosas de manera diferente. Por ejemplo, si yo te digo, Carlos, si yo dibujo ahorita, atrás tienes una pizarra, dibujo un bull, dibujo un blanco, ¿no? Que es lo que lanzamos, ¿te acuerdas?
y te doy una pelota y te digo, Carlos, dale en el bull, ¿qué harías tú? Quizás, ¿Cómo? quizás estoy tratando de identificar, yo como padre de familia, no como psicólogo, como una persona expectante que estoy fuera, y entendiera, digamos, un poco el término frustración por fracaso, por Ya, buen punto. falla, por Ajá, derrota, y pudiera, digamos, tratar de comprender lo que tú me estás diciendo. Entonces, para mí, estar, digamos, en una situación de frustración es fracasar en la cosa que estoy tratando de hacer o no alcanzar la meta que me he propuesto. Entonces, eso me lleva a una situación de, acabo de fracasar, acabo de ponerme en una situación de no logro. Hay una motivación de logro, evidentemente no estoy logrando ello. Mi motivación se ve disminuida. Quizás también pueda haberme, digamos, fastidiado y evidentemente si me deprimo, porque se me baja un poco, como se dice por ahí, se me baja la moral, evidentemente también estaría, digamos, más agresivo por querer responder ante cualquier situación que se presente, digamos, como contraria a lo que yo quiero hacer, ¿no? En los hogares en esta última situación, digamos, de pandemia, nos hemos encontrado con que se han elevado los índices de violencia familiar. La agresión, tanto física como psicológica, se ha planteado, digamos, en incremento. También se han visualizado situaciones que comenzábamos la vez pasada con Pedro Avilés en la sesión del día 11, que justamente él mencionaba, hay cierta irresponsabilidad de la gente, de los jóvenes que han salido. Pero evidentemente yo estoy pensando de que las personas, digamos, comunes y corrientes, eh, desde mi punto de vista, estoy planteándome un poco qué hago para recuperarme en esta situación. No es que yo haya fracasado, he perdido mi oportunidad, he perdido mi espacio. No es que yo haya fracasado, me estoy encontrando con una situación en la cual me iba a lanzar a la piscina, pero me sacaron el agua. O sea, no tengo oportunidad. Eh, no sé cómo lo ves tú, porque esa es un poco la situación que de alguna u otra manera nos ha tocado a todos, conscientes o inconscientes del tema, profesionales o no profesionales en el tema, el tema de salud mental nos ha tocado a todos. sí, a todos, sí. Ahora, la idea es, como dice la frase, ¿no? Las situaciones que te ocurren, las situaciones que te pasan, realmente no es lo que te hace sentir mal, sino la forma como tú lo ves, la forma como lo ves, la lectura que tú das a esas situaciones que estás pasando. O sea, tú me dices, ¿cómo veo una situación como fracaso? Y por lo tanto yo soy un fracasado. Obviamente, si yo pienso así, sí me voy a sentir mal, ¿no? Ya estoy atentando contra mi salud mental. Pero realmente lo que tú has hecho ya, ejemplo, yo fracasé en el área afectiva. Sí, bueno, mi relación de pareja no se dio y obviamente hubo un fracaso en mi relación de pareja. ¿Y eso qué dice de ti? Bueno, que yo soy una persona que fracasó en el área afectiva. Pero sería bonito que la gente pensara eso, pero las personas no piensan así. La persona obviamente se deprime, pero la idea, ¿por qué se deprimen? ¿Por qué se sienten mal? Porque ya están comenzando a darle una lectura totalmente exagerada, sobredimensionada. Yo lo llamo la famosa visión catastrófica. Es como ver la vida con una lupa, ¿no? Uh -huh. Totalmente dimensionada sobre algo, ¿no? Porque si yo te pongo en una cesta, estás en una cesta, ves ahí 10 manzanas, pero una manzana está podrida, la pregunta es, ¿ya no vale toda la cesta de manzana? Te hacemos la pregunta. Si tú en un área de tu vida fallaste o fracasaste en un área académica, laboral, etcétera, ya no vale toda tu persona, eres un fracaso total. No caeríamos en el tema de la sobregeneralización. Estamos generalizando todo un yo por una área de tu vida en la cual te has fallado. Y como tú lo has dicho, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la interpretación que yo hago de las cosas, ¿no? Lo decía también William Shakespeare, ¿no? En el mundo no existe nada bueno ni malo, sino que el pensamiento lo convierte en bueno o en malo. Ya estoy convirtiéndolo eso en una catástrofe, estoy convirtiendo eso en lo peor para mí, ¿no? Y por lo tanto yo soy un fracasado total, ¿no?
Y eso, igual cuando este chico cuando llegó a sesión me dice, es que me acaban de votar de esta institución. Y ahí, bueno, si aquí estuvieron mis dos hermanos, ellos fueron primer puesto, ok, pero me han votado y me han quitado los galones, me han votado así como, y ahí, como que ahí. Yo digo, ¿y qué es lo peor? Bueno, es que ya perdí mi tiempo y por lo tanto no voy a tener trabajo. De ahí, como que ahí. Se viene lo peor. ¿Cuál es lo peor? Le digo, bueno, y si no tengo trabajo profesional, yo me veo, pues, como me decía así, yo me veo pues, reponiendo víveres en los supermercados. Yo le digo, ¿y cuál es el problema? No, ¿y quién se va a fijar en una persona que repone víveres en un supermercado? Y por lo tanto, no me voy a casar. Yo le digo, ¿y cómo que ir? Y si no me caso, no voy a tener hijos. Y ahí, y si no tengo hijos, me voy a quedar solo, ¿no? O sea, ¿cómo una persona de 20 años se había ido hasta o sea, un recorrido, pero totalmente catastrófico en su vida, ¿no? Y obviamente es lo que muchas personas hacen tal vez de la pandemia, de lo que están viviendo, ¿no? Lo ven tan sobredimensionado, tan malo. La idea es comenzar a entrenarnos, a verlo de una manera más, ¿qué saco de bueno yo de esto? Por ejemplo, yo una vez puse de que ahora mi hijo no va a decir, papá, no estuviste cuando más te necesitaba. ¿Por qué? Porque mi hijo ya está en esa etapa de la adolescencia, ¿no? O sea, hay cosas buenas que yo puedo sacarlo de esto, claro. Sí, hay cosas buenas que puedo sacarlo de esto, de esta vivencia, ¿no? En vez de estar, como dice Ellis, gastando tiempo y energía, recursos, sintiéndome mal, ¿no? Cuando no puedo Enfocándonos hacerlo. un poco en el tema del retorno al trabajo. Ya no enfocándonos en los padres, sino más bien en los mandos, los jefes. ¿Qué podríamos recomendarle a los jefes para hacer que su personal, nuevo o antiguo, no lo sé, o la combinación de ambos, eh, pueda él brindarles un espacio adecuado para desarrollarse? Porque evidentemente esta es una situación en la cual se van a tener que conseguir metas. Y conseguir metas va a significar esfuerzo. Y esfuerzo va a significar que existan órdenes y pedidos a veces muy urgentes. Y en medio de esta situación, como ya hemos visto que en los procesos de selección que hemos realizado en alguna oportunidad, algunos clientes nos ponían dentro de la descripción del cargo que esté dispuesto, digamos, a situaciones de alta, como decían, um, exigencia, ¿no? O sea, que esté, o sea, prácticamente lo que me estaban pidiendo era una persona neurótica que esté condicionada y aceptada a vivir, digamos, en situación, digamos, de alta exigencia, ¿no? ¿Qué le podríamos recomendar a estos jefes, según tu Mira, punto de vista? ahorita me acabas de hacer acordar, tú has comentado algo interesante, ¿no? Que es una persona, ¿tú te sabías que una persona neurótica, y si tiene un tipo de neurosis, puede una persona dedicarse a trabajar todo el tiempo? ¿Ah? Es una manera de poder compensar su neurosis a través del trabajo, del sobretrabajo inclusive, y comprometer inclusive a su personal, ¿no? Ahora, cuando tú me hablas del retorno al trabajo, ¿te refieres presencial o No, virtual? con mayor razón todavía el remoto, porque exige, digamos, competencias digitales, que si bien es cierto, nosotros pensamos que las tenemos, no necesariamente estamos preparados para este trabajo remoto. No nos hemos preparado para ello y Sí, evidentemente hay toda una exigencia. sí, sí, es cierto. Por ejemplo, Ujú. me comentaban de que, mira, dice, ahora he vuelto, nos dieron vacaciones, ahora volví, pero ahora me han dicho que tengo este puesto y tengo que hacer estos documentos, y tengo que hacer esto, pero yo no sé nada de Excel, dice, ¿no? Nada de Excel, y no sé manejar esta plataforma, ¿no? Entonces ya entra una situación, uno puede entrar en una situación de preocupación, otro entra en una situación de estrés, otros en una situación de estrés, otros en una situación de pánico, ¿no? En función a su estructura y su personalidad. Pero obviamente lo más recomendable sería ahí, pues capacitarse, ¿no? Entonces, como tú lo has dicho, el jefe, ¿no? Viendo, porque es cierto, la demanda, los pendientes, hoy en día, los pendientes que hay en las instituciones ante este paro que ha habido, ¿no? Entonces, el retorno tanto virtual y presencial o semipresencial va a ser pues una exigencia tremenda. Obviamente, yo sé que hasta que tal vez comencemos a depurar los pendientes, tan urgentes, ¿no? Pero ahora, obviamente, yo pienso que a mí me tocó trabajar
ahora con un grupo de asesores en la cual estamos en esta situación. Yo he encontrado algo interesante, ¿no? O sea, yo veo al líder, ¿no? El líder es una persona, por teoría tú lo sabes, lo más sabes muy bien, ¿no? El que guía, el guía, el líder transformacional, ¿te acuerdas? Es un tema bastante transformacional, es el que transforma, pero ¿cómo transforma el líder a otra persona? No transforma pues diciendo lo que haga, sino es enseñando cómo hacerlo. Se da su tiempo a él, a ver, dime, ¿qué es lo que no sabes? A ver, ok, yo te enseño, se hace de esta manera, paso a paso, le doy una guía de procedimientos, le doy un canevas o un protocolo, y lo hace de esta manera, ok, me llamas en cualquier momento, yo estoy ya no a poder ayudarte, apoyarte. Yo lo veo, ¿por qué? Porque si yo veo con dificultades, entonces estoy que le apoyo esa situación, en vez de estar criticándole, decir, oye, ¿sabes qué? No hace nada, no, no, tú no me ayudas para nada, sino me pongo en esa posición más empática del líder hacia su personal. Pero la pregunta sería, ¿tenemos que buscar, ya existe ese líder o no? ¿O tenemos que formar ese líder o identificar ese tipo de personas para poder comandar un grupo de personas que van a cumplir cierta función para que puedan, aparte del estrés que vienen de problemas personales, familiares, esa persona han adoptado ahora un estrés laboral, ¿no? Y yo, al menos, como estoy como líder, enseñando, orientando, guiando, acompañando en ese nuevo proceso que ellos tienen en la parte laboral. Yo pienso que sería para mí el liderazgo transformacional como un, y luego, y lo puedo combinar con el liderazgo transaccional, ¿no? Que tal vez eh, es como darle premios, ¿no? Ante ciertos avances o logros que me tienen, ¿no? Transformacional y transaccional, transacciono cosas como refuerzo conductas, ¿no? A través de bonos, días, horas, ¿no? Libre, no sé, para poder acompañarlo en ese proceso de la reactivación. En este caso tiene el empleado, ¿no? Tenemos presente en esta oportunidad a Katia Vega, quien le toca una sesión en la próxima semana, el día 25, eh, y ella me alzaba la manito y me decía, ¿puedo intervenir? Quiero pedirle, digamos, que nos haga un comentario al respecto, porque ella también trabaja en organizacional y sí Ah, me qué bueno. interesa, digamos, un poco ligar un poco esta relación. Pedro Avilés también está presente, que estuvo la semana anterior, y nos interesa, digamos, un poco ir aperturando este tema de la reactivación económica. Katia, unos minutos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Jack Welch tiene un CEO de General Electric, tiene una frase que dice, acepta la realidad tal como es, no como eras ni como te gustaría que fuera. Y pienso que esa es una frase que resume la posición que hoy por hoy todos y cada uno de nosotros debemos asumir. Nos ha tocado y nos sigue tocando vivir situaciones tremendamente estresantes, pero también depende de la óptica con que veamos esta situación. He escuchado atentamente a David, ha tocado puntos muy importantes. Yo solamente quiero hacer un comentario. Hay una frase de Alex Rovira que dice, trata a un ser humano como lo que es y seguirá siendo como es, pero trata a un ser humano como te gustaría que fuera, porque confías en él, porque colaboras, porque le haces sentir que estás a gusto con él y se convertirá en lo que está llamado a ser. Pienso que la forma como veamos nosotros a las personas tiene mucho que ver con la respuesta que vamos a obtener de ellos. La reactivación económica no depende solamente de nosotros, pero depende de la visión con la que veamos. Constituye un reto, sí, pero el ser humano desde que ha puesto los pies en la tierra ha superado este y muchos retos y nos toca hoy reinventarnos, nos toca hoy volver la mirada hacia adentro, como dice Carl Jung. Nos hemos olvidado de principios básicos como es el inconsciente colectivo, este inconsciente que nos hace ver que lo que le sucede o lo que sucedió en China pensamos que no iba a llegar acá y aquí estamos. Sufriendo las consecuencias también, así que es importante que miremos con ojos más humanos al prójimo, al jefe, al compañero, al más que nada en el entorno más próximo, que cambiemos la forma en que vemos, que dejemos de exigir y empecemos a dar,
porque cuando uno da, la persona se da cuenta de que es importante también que le demos el espacio, que no pidamos demasiado y que, bueno, estamos acá para recibir cualquier tipo de inquietud. Yo agradezco la invitación a ti, Carlos. Agradezco la confianza y bueno, nada, invitarlos para la próxima semana también para escuchar un poquito acerca de este tema, pero desde una óptica un tanto diferente. Eso era básicamente. Gracias, Katia. David, antes de continuar y dándole, digamos, un poco una salida casi final antes de los comentarios de Pedro, quería mencionarte algo. Yo siempre en la universidad escuché, y discúlpenme si choco con alguna de las ideas que ustedes tienen, pero siempre reclamé que cuando me daban conceptos en la universidad como herramientas, no me servían como herramientas. Por ejemplo, el tema motivación, que creo que es importantísimo para que lo manejen los jefes. Motivación, ¿cómo? Motivación como herramienta, como concepto suena interesante, me resulta bastante inspirador, pero como herramienta no me funciona. En un seminario nosotros desarrollamos la idea de comportamiento motivado, porque estaba dirigido a los jefes, porque ellos reclamaban, ¿cómo hago? Motivación sí lo entiendo, sí me suena interesante, pero ¿cómo hago? Y uno de ellos incluso mencionó algo que me pareció interesantísimo. Mencionó que él le había dicho un día a uno de sus empleados, le dice, yo necesito que tú vengas motivado de tu casa. ¿Por qué no vienes motivado de tu casa? Y él le dijo, yo vengo motivado de mi casa. Lo que pasa es que cuando llego aquí se me quita. Entonces, la pregunta era, ¿cómo hago yo para motivar a mi personal? Y entonces desarrollamos la idea del comportamiento motivado. Al desarrollar la idea del comportamiento motivado utilizamos un ejemplo, etcétera, y terminamos en 3 factores que son los que están presentes en el comportamiento motivado. Y estos son que tenga direccionalidad, un objetivo. Si el jefe no sabe poner objetivos, evidentemente pierde la direccionalidad del comportamiento de esta gente. Número 2, el comportamiento motivado tiene un cambio en la calidad del comportamiento, se visualiza. La persona cuando está experimentando, digamos, motivación y está direccionado hacia lograr algo, evidentemente cambia su comportamiento. Y finalmente esa energía que es la que se impele para poder alcanzar todos esos resultados, la gente a veces no almuerza, toma un cafecito, continúan de largo. Ahí hay un cambio en el comportamiento y la persona está direccionada hacia un logro. Evidentemente, cuando el jefe logra hacer esto, la persona está motivada. Podríamos decir que sí. Y entonces, nosotros desarrollamos esta idea con la finalidad de poder trabajar con los jefes, con los mandos, para poder orientar ese trabajo. ¿Qué más le faltaría? Katia acaba de mencionar algo que me parece interesante. Esa frase se la vi en un libro, pero es de, ¿cómo se llama este filósofo alemán? Goethe, que él lo dice, si quieres que alguien sea como tú deseas que fuera, trátala así, ¿no? Se trata como tú deseas que fuera. Y ese ejemplo siempre lo hemos utilizado con el tema de las expectativas de refuerzo de Robert Rosenthal, cuando se trabaja justamente el efecto Pigmalión en el salón de clase. Eso es prácticamente la orientación que deberíamos tener. Desde tu punto de vista como consejero, como orientador, ¿nos podrías dar un comentario un poco al respecto? Porque creo que esto es hacia donde tenemos que ir apuntando. Claro. Ha dicho bien claro aspectos objetivos, lo que vemos, ¿no? Y aspectos de la energía, ¿no? Es cierto, mira, pero mira, yo lo que hago es una cosa, no sé, hay una frase que dice, no nos convertimos en adultos, sino nos adulteramos, ¿ya? ¿Qué es esto? Sí. Dejar de ser nosotros, perdemos nuestra esencia. ¿Qué es? Perdemos nuestra autenticidad, perdemos nuestra originalidad. Comenzamos a adoptar formatos, el serio, soy el jefe, ¿no? Posturas, actitudes, ¿no? Y me voy perdiendo, y me pierdo y me perdí totalmente, ¿no? Entonces, retomar otra vez. Ahora, cuando yo hago, por ejemplo, un trabajo de una dinámica o un trabajo de grupo o un taller,
cuando estoy en un taller, una vez, hace años pasó con una compañera cuando hacíamos el taller, tenemos que cruzar por el medio del taller, los empleados del banco ya estaban ahí, ellos trabajaban creo que hasta las 5, pero el taller era de 6 a 7, 6, 7 a 8, ¿no? Y el comentario, tengo que hacer, ¿qué hago acá? Es por gusto, o sea, un comentario totalmente negativo, ¿no? O sea, el grupo estaba pues negativo, el grupo estaba aplastado. Entonces, y cuando llegamos a nuestro punto ya de trabajo, la, mi compañera estaba destrozada, no, mejor hay que hablar con el jefe, hay que decir lo que le hago otro día, porque creo que ellos no están motivados, ellos no van a participar. Yo, como te decía, yo tengo una herramienta, mis técnicas. Yo sé cómo usar yo manejo mis técnicas se encargan de hacer. Si yo uso unas técnicas de activación, técnicas de motivación, aplicadas bien hechas, ellas se encargan, ¿no? Ahora, pero cuando hablamos del perfil del jefe, del perfil, en este caso el motivador, yo le vi en 5, por ejemplo, el perfil cognitivo, ¿ya? Capacidad de solución de problemas, ¿ya? Marco teórico, capacidad de análisis, observador, el perfil social relacional, porque si eres un tímido, retraído, le digo no, y si se molesta, ¿no? El perfil social relacional. Luego hablo del perfil importante, el perfil afectivo, cómo está tu autoestima, cómo te encuentras, tu valía, el perfil moral, ¿no? Porque hay personas, jefes, que están enamorando con una persona, luego están cometiendo corrupción, entonces ahí vamos de la integridad. Y el perfil físico también, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy manejando un taller y doy una pauta, luego me voy a aplastar con mi celular o me voy a aplastar hasta en la computadora cuando tengo que estar caminando, monitoreando ahí al grupo, diciendo alguna pregunta, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo van a hacer. Obviamente, entonces, ese perfil, yo lo llamo a través de 5 dimensiones, y sobre todo algo interesante, cuando tú te presentas al grupo, ¿cómo te presentas? El grupo te está evaluando en ese momento. A un jefe lo están viendo, ¿no? ¿Cómo es el jefe? Es aparenta, es él, es original, es auténtico, se equivoca, falla, se ríe de sus equivocaciones, es un tipo con energía, es un tipo, o sea, no es que imita la motivación, sino que él es motivado, es su forma de ser. Por eso yo siempre recomiendo a mis alumnos, seamos, o sea, ¿cómo tú pides tener empatía en una sesión si no lo eres? Es como ponerte un disfraz del empático, luego se va el cliente y te sacas el disfraz del empático. No, la empatía es una forma de ser, no es una postura, eso entiéndelo bien, no es una postura. Entonces, igual, el entusiasmo, la motivación, la química. Ahora, yo digo, pero yo no soy así, yo soy introvertido, obviamente, pero obviamente en ese aspecto vas a tener que aprender cómo en la vida diaria, con tu familia, con tus padres, con tus hijos, aprende a ser empático, aprende a ser motivado, aprende a ser entusiasta, aprende a tener humor. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a fluir en ti hacia tu grupo, eso es lo que va a influir. Es como una luz, tú ingresó la luz, solo el verte nada más, la gente se activó. No necesitas darles palabras bonitas, ya se activó, porque ellos todo el tiempo, durante todos los días, todas las horas te están viendo a ti, y eso es lo que fluye de ti. A veces no necesitas tú hablar, comunicarte, tu comunicación verbal y tu forma de ser lo dice todo. ¿Okay? Una postura, porque tu comunicación no verbal habla antes que tú puedas abrir la boca y decir algo, ¿no? Sí, claro. Creo que es parte de lo que habría que trabajar. Pedrito, ¿qué te parece? ¿Cortaste tu comunicación? Sí, un saludo para ti, Carlitos, para Katia y para David, ¿no? Gracias. Muy interesante los comentarios, las opiniones, pero yo quisiera un poco acá recoger algo de Confucio que dice acá en torno a lo que estamos hablando del trabajo que hoy día mucha gente ha perdido, o no ha perdido, sino los han despedido. Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día más en tu vida, ¿no? Un poco que nos llama a la reflexión en torno a lo que está ocurriendo en estos tiempos. Yo quisiera ponerlo esto en una forma muy sencilla, ¿no? De lo que está pasando con esta pérdida del trabajo y las reacciones emocionales que están ocurriendo. Estoy metido ya muchos años, como verán ustedes, estas canas no son en vano, pero nos han permitido a nosotros ir recogiendo experiencias, vivencias durante más de 30 años en la actividad psicológica y también en el trabajo, en los dos sectores, público y privado.
porque siempre se habla de que el sector público es el que menos desarrolla actividades que sean responsables, porque el sector privado es lo mejor, es lo máximo. Yo en esto discrepo, ¿no? Porque en ambas instituciones la persona que tiene el ánimo y la voluntad de ejercer una labor la hace con responsabilidad. Igual ocurre también con los gerentes o con los subjefes o las personas que están a cargo del mando de las instituciones. Si tenemos un jefe que es apático, si tenemos un jefe que no tiene la voluntad de tener en cuenta la vida de sus trabajadores o de los colaboradores en el caso de un liderazgo, como decía David, entonces un líder no va a poder tener ningún problema cuando sus seguidores saben que ese líder es el que sabe manejar adecuadamente sus emociones, sabe conocer las voluntades de cada uno de ellos. Y cuando se habla de las emociones, lo dijimos la semana anterior, estamos hablando de que todo esto tiene también un aspecto legal, porque esa suspensión perfecta ha generado también en el ámbito laboral una serie de frustraciones en las personas. Y yo les cuento acá, esto de los chicos que yo también he tenido en el Metropolitano, en ProTransporte, en la universidad también. Ellos, por ejemplo, encontraron un trabajo, estaban trabajando casi ya 1 año y medio. Las parejitas se animaron a comprar un departamento y lamentablemente lo despiden a los dos. Estaban pagando ya 8 meses, ¿no?, de una alquiler-venta. Y lamentablemente no pudieron seguir más porque ya no tenían un trabajo estable. Y a eso es lo que yo voy. La inestabilidad laboral también genera inestabilidad emocional. Y no solamente por la pandemia, ¿no? Esto es prepandémico, también se ha dado en muchos casos. Y ahora que estoy viendo las marchas de los chicos, muchos de ellos, algunos tengo alumnos míos, me señalan de que efectivamente, me dice, doctor, estamos luchando por el cambio de la Constitución, porque la Constitución favorece más a los monopolios, no nos da a nosotros garantía de una estabilidad laboral, y realmente nuestros padres, nuestros abuelos, así me cuentan, ¿eh?, han perdido el trabajo o los han despedido, porque no han logrado ellos tener una estabilidad laboral. Y aquí yo discrepo también lo que decía anteriormente. Muchos decían también que la estabilidad laboral es que el trabajador se haga dueño de su puesto. Eso es algo falso. El trabajador que rinde bien, que sabe conducirse adecuadamente en su centro laboral, jamás va a ser despedido ni jamás va a tener una sanción. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una responsabilidad detrás. Entonces, emocionalmente esa persona también tiene un compromiso de poder redituar todo lo que él tiene que volcar en su trabajo, su actividad profesional, su actividad técnica, sea habilidades blandas o sean habilidades duras, él va a saber desempeñarse adecuadamente. Entonces, esto lamentablemente en nuestro país ocurre porque la Constitución, hay que hablar las cosas muy claras, ¿no? Nuestra Constitución nos impide a nosotros y al resto de personas que tengan una estabilidad laboral. No que sean dueños de los puestos, ojo, porque aquel trabajador que comete una falta o constantemente no asiste pues en la hora adecuada que le corresponde, entonces es sujeto a sanciones. Y la suma de esas sanciones, ¿qué van a generar? Un proceso administrativo o un también condicionamiento a que tiene que dejar el trabajo. Entonces, no podemos nosotros tampoco hacer de esto escarnio de la gente que hoy día no ha perdido el trabajo, sino que han sido despedidos. ¿Por qué? Porque hay causales que lamentablemente están generando también este tipo de reacciones. Y emocionalmente se van a ver afectados. Y esto va a generar también en la familia los trastornos diríamos, de comportamiento que se van a suscitar en los niños, ¿no? Ver que el papá no tiene trabajo, ver que la mamá se esfuerza, le pide a la mamá o a la suegra para que puedan ellos también ayudarles en la economía, ¿no? Esto es un poco lo que yo quería hacer apretadamente, Carlitos, querido Gracias, David, y Pedrito. Katia, de lo que está ocurriendo en la realidad. David, para concluir, porque ya se nos cumple la hora también, ¿cuáles serían tus recomendaciones principalmente para tanto padres como para jefes? Padres para el aspecto, digamos, familiar y los jefes
principalmente este último, porque es el que más nos preocupa. Desde nuestro punto de vista, digamos, un poco de trabajo. Hemos desarrollado propuestas de cursos sobre competencias digitales. Hemos hecho, digamos, una serie de propuestas respecto de cómo ir interviniendo dentro de las empresas. Hoy día hemos publicado un artículo interesante sobre el trabajo y el amor, cómo en realidad a veces los empresarios, porque muchas de las empresas son pequeñas o son medianas, pero se pierde de vista el tema del amor, la parte humana que tú reclamabas, que nos hemos ido adulterando en el sentido de que el trabajo es es un mundo totalmente diferente que no tiene nada que ver con el aspecto humano. Y entonces se pierde de vista justamente que el colaborador es una persona. Quisiera escuchar, digamos, tus recomendaciones al respecto, tus puntos de vista y ya ir despidiéndonos un poco de esta reunión con tus últimas expresiones. Gracias, Carlos. A ver, acá hay que delimitar algo bien interesante. Cuando yo les digo a los alumnos, a ver, hagan un taller, ¿qué tipo de tema tocarían ustedes si, por ejemplo, es prevención en el embarazo no deseado, ¿ya? O prevención en consumo de drogas? Mira, para que te des cuenta. Lo que me dice, bueno, educación sexual, ya, ¿qué más? Métodos anticonceptivos, ya, eh, infección de transmisión, o sea, temas, ¿no? Y yo le digo, no, pero eso, no. ¿Tú qué eres? ¿Obstetriz? No. ¿Enfermero? No. ¿Médico? ¿Y por qué te metes en aspectos que no es tu tema? Estás haciendo intrusismo. O sea, ¿qué variables Ok. psicológicas interviene para que la chica no salga embarazada? O sea, autoestima, valía, aprender a decir no, aprender a quedar mal, capacidad de resolución de problemas, asertividad, ¿no? Lo que llamamos comúnmente hoy en día las famosas habilidades blandas, ¿no? ¿A qué va esto? Si Zapatero, o sea, yo como psicólogo, cuando tú me dices, yo de habilidades duras, no soy, no sé, yo lo que te voy a hablar es de habilidades blandas, ¿no? O sea, ¿qué Perfecto. puedo hacer con un jefe? Por ejemplo, Pedro habló una cosa interesante, ¿cuál es la mística? Lo que llamamos la vocación, ¿no? Lo que llamamos la pasión, ¿no? El enamoramiento, ¿no? Cuando tú haces algo con enamoramiento, con pasión, con mística, fluye, ¿no? O sea, no hablas mecánicamente como un robotito, no, fluye, sale eso del corazón porque estás haciendo algo que te encanta, que te gusta, que te vacila, ¿no? Y no es algo mecánico, sino fluye las palabras porque es algo que te gusta, y la orientación vocacional es eso, la inclinación afectiva que yo tengo a algo, una especialidad, en este caso tu trabajo. Si un jefe ama lo que hace, pero yo no amo, no me gusta, habría que ver, ¿no? En el proceso tendrías que buscar algo que te guste, pues, ¿no? Por ejemplo, si a ti no te gusta tener la cama, nunca me ha gustado tener la cama y no me va a gustar tener la cama, ¿y por qué siempre hacerlo? Ahora, eso, lo que te gusta, pero hay una cosa acá, ¿por qué no lo haces por otro lado? Si un jefe no le gusta su trabajo, ¿qué está haciendo él para que le guste? Para que le encuentre el feeling, para que le encuentre la pasión, la mística en eso, ¿no? Porque si no lo hace, va a ser un renegado total con sus empleados, ¿no? Entonces, ¿cómo está trabajando eso en el tema de la vocación? Uno, dos, la pasión, la mística en su área como, o en el rol que está cumpliendo en ese momento, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? Dos, ahora, ¿qué otras variables también vamos a trabajar como jefe? Tú has hablado, o tú trabajas seguro, me imagino, habilidades gerenciales, ¿no? Que tienen que ver con, hasta qué punto con liderazgo, que tiene que ver con, pero yo me voy más a las habilidades blandas. Por ejemplo, si un jefe, ¿cómo vive la incertidumbre? Por ejemplo, si es el dueño de una empresa, ¿cómo vive en esta situación en que los proveedores, pagar la mensualidad? Incertidumbre, los ingresos, las salidas, cómo está en esa situación, no solamente en el aspecto económico ni habilidades duras, sino cómo está su tolerancia, su perseverancia, su constancia, su frustración, cómo lo está manejando él, qué alternativas tiene
de técnicas de abordaje a la frustración, al estrés. ¿Para qué? Para que cuando, bien claro, si tú no puedes liderarte a ti mismo, ¿cómo pretendes liderar a un grupo de personas? Si no tienes la capacidad de autocontrolarte, ¿cómo pretendes controlar a los demás emocionalmente, ¿no? Si no tienes autodominio, ¿cómo vas a dominar a los demás? En un sentido de aprender lo que llamamos nosotros las habilidades, la inteligencia emocional, el reconocer, o sea, estrategia de inteligencia emocional al líder para que aprenda a reconocer emociones a través de qué, de variables como lo que es la confianza, la solidaridad, el trabajo comunitario, el respeto, la comunicación, el diálogo. O sea, mira cuántas variables estamos dejando de lado en un jefe para que pueda llegar a su personal, ¿no? Pero todo parte del desapego. Yo me centraría más en esos aspectos de variables psicológicas. Bien, hemos llegado al final de la entrevista del día de hoy. Muy agradecido, David. Tu profesionalismo es muy, muy interesante. Te enfocas muy claramente respecto del trabajo profesional. Y es justamente por lo cual te escogimos para que nos ayudaras con esta entrevista. El caso de Pedro también tiene una profesionalidad muy especial, un trabajo muy interesante. Y Katia, que definitivamente la conocemos en Chiclayo, en la universidad, y definitivamente hemos mantenido una comunicación constante hasta ahora y sabemos que labora en el área organizacional, que compartimos muchos temas interesantes al respecto. Creo que estas tres opciones nos dan, digamos, una percepción distinta de cómo vamos viendo, a pesar de ser psicólogos los cuatro, cómo vamos viendo, digamos, un poco este tema de la salud mental y el retorno, digamos, un poco la reactivación económica, ¿no? Quiero invitarlos a que visiten nuestra página, Consultor Gas Services. Allí en la parte del blog hemos publicado el tema que hemos mencionado el día de hoy, el amor y el trabajo. Es una historia interesante de una consultoría que hicimos y que hemos podido, digamos, rescatar respecto de cómo los empresarios a veces, a pesar que se dicen que son bastante humanos, que trabajan muy bien y mucho con sus colaboradores, a veces se olvidan de que son personas y se olvidan de que efectivamente tienen que ir visualizando este trabajo. Carlitos, si me permites, ¿sí? Si me permites, ¿no? La interrupción. Ahora, por ejemplo, con el trabajo en línea o el teletrabajo, también se están dando muchos abusos, ¿no? Ha tenido que salir un dispositivo, ¿no?, legal para que se frenen las llamadas telefónicas a la 1 de la mañana, a las 11, a las 12, tenemos reunión a las 7. Son cosas que realmente sorprenden. No nos sorprenden, en el Perú pasa cualquier cosa, nadie no nos sorprende nada, ¿no? Tenemos 3 presidentes, hemos tenido en menos de una semana, y esto pues realmente es algo de Ripley, ¿no? Y a lo que yo me refería, para terminar brevemente, es de que también falta pues un poco de sensibilidad en los jefes, ¿no? Y David debe saberlo, igual que Katia, ¿no? En la parte organizacional, en la que tenemos que a veces bregar, ¿no?, con los jefes, los subgerentes. Yo trabajé en Protransporte, en el Metropolitano, teníamos unos gerentes, pero de maravillas, ¿no?, que a veces se oponían a las capacitaciones a las que yo estaba a cargo. Se negaban muchas veces a que se les pudiera empoderar a los chicos, no sabían ellos manejar un liderazgo. Eran jefes, pues el jefe no puede ser un líder a la vez, ¿no? Si en caso también pueden haber excepciones, que puede haber un jefe líder, pero por lo general eran jefes, solamente donde mando, vertical, acá mando yo soy el jefe, hacen lo que yo quiero. Esas cosas tenemos que terminarlas. Estamos en el siglo XXI, ya no estamos en la época, pues, de la toma de la Bastilla, no estamos... Tenemos arduo trabajo. Bueno, invitarlos para el día 25, miércoles 25, tendremos como entrevistada a Katia Vega, y creo que el tema de salud mental y reactivación económica va a concluir con broche de oro, y los invito a ustedes, tanto David como Pedro, que nos ayuden, digamos, y nos acompañen ese mismo día. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer haberlos tenido hoy día. Un abrazo virtual para todos y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Estamos conversando. Gracias.